Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Estamos en la parte culminante de esta serie, que la finalidad es que tú puedas tener un acceso fácil, sin ninguna complicación, a aquello que nuestro Señor Jesucristo ganó al resucitar, que es poder poseer el patrimonio que Él ganó para nosotros, para esta vida y para la vida eterna. Ya eso te lleva a la dimensión de conocer las promesas como el mapa, como la que te señala los caminos para llegar a la meta de cada promesa, que es conquistarla. Para eso tú tienes que entender quién eres tú y cómo te debes de mover como altar familiar, como altar de Dios. Teniendo en cuenta que aquel tabernáculo estaba hecho en 3 partes, que simbolizaban el cuerpo, el alma y el espíritu, pero que ahora, cuando nosotros venimos al Señor, aunque tenemos la misma tripartitura, el atrio representa al cuerpo, el lugar santo al alma, que es donde se debe de hacer el trabajo con nuestra mente y nuestros sentidos para ponernos a disposición de nuestro Señor y del Espíritu, con la diferencia que cuando Él murió en la cruz, rompió el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo para que fuera un solo recinto. Eso quiere decir que el lugar santo y el lugar santísimo se convirtieron en lugar santísimo. Un solo lugar. De eso se trata vivir en herencia y no bajo promesa. Cuando tú vives solo bajo promesa, aunque reconoces la salvación en la cruz por nuestro Señor y todo lo que Él hizo allí, mientras tú, en tu alma, que es lo que representa el lugar santísimo, el lugar santo, no puedas alcanzar lo que la promesa ofrece, tú tienes un velo que está separando el alma del espíritu. Por eso el apóstol decía que si para nosotros estaba encubierto, velado el evangelio, para los que nos escuchaban estaría peor. Él está hablando exactamente de eso. Mientras tú no puedas ver el favor de Dios, la benevolencia de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios materializada en tu vida a través de la fe, que no es otra cosa que creer que lo que la promesa anunció es tuyo. Por eso habla del que se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él es galardonador, pagador de los que le van a buscar por lo que Él prometió, siendo que en Jesús ya están hechas. Entonces Él paga a aquel que pueda creer el favor que Él prometió que iba a hacer. Entonces ahí se une el alma con tu espíritu y son un solo salón, un solo pasadizo. El mismo lugar está ocupado por Dios y el mismo lugar está ocupado por tu ser. ¿Por qué? Porque tú oficias en tu alma como el sacerdote de Dios, aquel que va a buscar en Jesús, en su espíritu, la vida que el lugar santo da. Entonces a ese, la palabra de promesa no es una esperanza de que va a ser, sino que dice la Escritura, como leíste, velará por él. Y estamos en Proverbios capítulo 4 y vamos a empezar del número 5 a retomar algo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las abandones, no las deseches. Y ellas velarán sobre ti. Y quedamos en que este es un versículo poderoso. Desde el momento en que yo encarno la palabra, yo tengo que reposar en que Dios lo va a hacer, porque Él dijo que
la palabra se iba a encargar de velar por mí, de cuidarme, de vigilar sobre mi vida. Qué cosa más poderosa reposar en lo que ya Dios hizo y preparó y predestinó para mi vida, como lo dice el apóstol Pablo y como lo dice Pedro. Promesas maravillosas que fueron prometidas, pero que llegando el tiempo de que se cumplan, estamos en ese tiempo. Y dice, no las abandones y ellas velarán sobre ti, ámala y ella te protegerá. Tú sabes que cuando nosotros, bueno, yo ahora con mi esposa vamos a cumplir 30 años de casado próximamente, y a veces conversamos y yo te digo, mi amor, te amo más que cuando te conocí, porque al transcurrir el tiempo y ahora que el nido está solo, porque nuestros hijos están casados, pues tenemos mucho más tiempo para estar juntos, para compartir, para ella hacer las cosas que ella quiere, yo la apoyo en ellas, ella me apoya en las cosas que yo hago, hasta para tomar café a la esquina vamos juntos, no nos movemos. La única manera que me puedo mover sin mi esposa es que yo vaya a la iglesia y ella esté enferma y se quede en la casa por cualquier dolencia. De resto estamos siempre juntos. Eso, el amor llega a ser de tal manera que yo no quiero hacer nada si no lo hago con ella. Entonces, cuando él habla de amar la palabra, es amarla de esa forma. O sea, como tú sabes que ella vela por ti, tú la estás amando de tal manera que tú no te quieres mover sin ella. De la misma manera pasa con mi esposa. Yo no me quiero mover sin ella porque ella está pendiente de mí y ella a su vez también. Porque nos amamos, porque recibimos el amor, sentimos el amor, disfrutamos del amor, el placer que da, el deleite que da el amor. De esa manera es que Dios quiere que la palabra sea para nosotros. Amarla de esa manera, no movernos sin que ella esté velando sobre nosotros, y entonces estamos no desechándola, sino que la estamos tomando, abarcando constantemente. Y dice, lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Sí quiero demorarme un poquitín contigo. Ya hablamos de la parte inicial de lo que la palabra debe de hacer. Ahora viene lo que amalgama todo lo que te he venido comentando en la serie. La sabiduría, cuando se convierte en sabiduría, no es más que la reunión de una cantidad de conocimiento que tú le permites entre a tu ser, a tu mente, tus sentidos comienzan a trabajar con ellas van a alterar a favor o en mala condición tus emociones y tus sentimientos, pero el final va a ser que tú vas a desechar o lo vas a tomar, o no va a afectar completamente nada a tu ser interior. Pero la sabiduría es aquella habilidad que el hombre o la mujer adquiere para poder hacer algo que sabe que es funcional. La otra es que se mueve suponiendo que va a ser funcional. Presume que le va a dar resultados. Y bajo esa presunción de sus sentidos, comienza a calificar cosas malas como buenas y cosas buenas a decirle malas. Pero el que se mueve por el principio desecha esta parte y ama la palabra porque sabe que en ese conocimiento solamente tiene que colocar su entendimiento a funcionar. Y vuelvo a mi vaso. Si yo tengo este vaso aquí y le mido todas las características que el vaso tiene, pero no me doy cuenta para qué sirve el vaso, pues este entendimiento no va a sumar a mi sabiduría, porque no me ofrece nada para que yo lo pueda hacer.
Pero en el momento que yo puedo descubrir que esto sirve, que tiene un vacío y que sus paredes no dejan que el líquido salga, pues esto me sirve para yo colocar agua para mi garganta, esto me sirve para colocar otros líquidos y esto me sirve para calmar mi sed. Él deposita algo que va a calmar mi sed, como en este momento. Entonces yo ya descubro que conocer para lo que la copa sirve me trae un beneficio. De la misma manera es todo el conocimiento que nosotros acumulamos. Por eso, este es el tiempo en donde Isaías 60 se va a cumplir en la iglesia. Levántate, levántate. Esa palabra de levántate es levántate porque voy a hacer contigo cosas que antes no había hecho y que tú ahí echadote ahí, sin hacer lo que tienes que hacer, pero ahora mi luz va a caer sobre ti, anochecerás en tinieblas, pero cuando amanezcas vas a amanecer resplandeciendo. Es cuando el conocimiento de Dios trae la luz que enciende tu vida. Cuando comienza el conocimiento a tener resultados por sí mismo. Cuando ahora miramos que esa palabra que está en ese conocimiento cuida de nosotros, vela con nosotros, está pendiente de nosotros. Entonces, ahí sí la palabra saldrá y hará para lo que fue hecha por Dios y enviada por nosotros. Va a hacer las cosas. Porque todo lo que Dios va a hacer contigo y usándote a ti a favor de otros, no lo van a hacer las manos de Dios mismas. Él va a utilizar tus manos y las mías, tus pensamientos y mis pensamientos, tus sentidos y mis sentidos, mi mente, tu inteligencia y mi inteligencia. Porque si no hay entendimiento sobre la palabra, de nada sirve. Por eso es la diferencia entre Jesús y los religiosos de ese tiempo. Y digo religiosos porque en ellos había el mismo conocimiento, pero en ellos no producía frutos. Y llega Jesús con la misma palabra, pero en su boca producía los frutos de Dios. Eso es caminar por lo que ya Dios preparó para mí, pero tengo que conocerlo y tengo que verlo para poder hacerlo. Porque si yo no lo oigo y no lo veo, ¿cómo voy a creer? Y eso es la fe. El vehículo es la fe, pero tengo que tener una fe que sea sencilla, una fe que sea práctica, que la podamos explicar, que la gente vea los resultados en nuestra vida, porque eso es lo que el mundo anhela ver. Ver cómo los hijos de Dios viven de una manera diferente a ellos, pero en ellos se ve el fruto de lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces las naciones enteras estarán apuntando hacia nosotros, buscando cómo es la manera, qué se debe de hacer, cómo es la forma para poder hacerlo. Ahí es cuando el enemigo va a comenzar a levantar credos religiosos, tratando de imitar a la iglesia. Ahí es donde Jesús dijo, vendrá el Hijo del Hombre sobre la tierra y hallará fe. Porque muchos van a ser engañados, puesto que en este tiempo se va a enseñar una fe práctica. Una fe donde se va a cumplir todo lo que está escrito. Me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Está hablando del ser interior dispuesto para el Señor. Y como te decía en el capítulo anterior, no pensamos ni con las uñas de los pies, ni con los dedos de los pies. Pensamos con nuestros sentidos a través de imágenes. Es convertir ese mundo natural que se acostumbró a mirar y a pensar y a ver y escuchar solamente lo que el sistema le ha ofrecido en el tiempo de vida que lleva, desechar ese sistema para comenzar a escuchar y ver y hablar
del sistema de Dios que va a cumplir con lo que Jesús dijo. Yo doy testimonio de lo que yo escucho y de lo que yo veo. Yo hablo lo que yo veo que sucede. Mi testimonio es real porque no te hablo de mí mismo. Él podía ver al Padre haciendo. Podía ver al Padre cuando le hablaba. Él se podía presentar en el sitio adecuado, a la hora adecuada, en el tiempo preciso, porque Él sabía las cosas del Padre. Cuando nosotros entramos en esa misma dimensión, porque no es que vamos a entrar si hay posibilidad de que nos santifiquemos, no. Tú entras ahí por fe, por lo que Él hizo. Él es el camino, Él es el velo que se rompió para que seamos iluminados, para que la luz de Dios llegue a nuestro entendimiento y el conocimiento sea entendido a la dimensión de Dios. Es poder ver aquí en la tierra lo que se ve en el cielo. Cuando tú puedas ver aquí en la tierra lo que se ve en el cielo, tú podrás disfrutar del reino de Dios. Tú podrás alcanzar las cosas que nunca pensaste alcanzar. Porque tu fe se va a capacitar en tener las manos abiertas. ¿Qué significa eso, profeta? Que la fe se hizo para recibir, no para pedir. La gente pide pero con la mano cerrada, a ver si de pronto Dios se acuerda, a ver si es que las líneas telefónicas de Dios no están ocupadas con tanta gente en el mundo pidiéndole cosas. A ver si es que de pronto sus ojitos se fijan en mí, que lloro todas las noches y lloriqueo y me arrodillo y pataleo, como cuando un niño tiene hambre o pide el tetero o la chupa, no sé cómo le llamas tú. No. Yo sé que los ojos de Dios están sobre mí, tienes que decir. Yo sé que el oído de Dios está atento a mi voz. Y yo sé que mi voz no va a hablar babasadas. Mi voz va a hablar el lenguaje del cielo. Y el lenguaje del cielo está aquí escrito. Porque si yo hablo el lenguaje del cielo, Dios me va a escuchar, me va a entender. Porque el conocimiento de Él que está aquí, yo lo voy a entender. No lo voy a ver como si podrá ser. No lo voy a ver si es que de pronto Dios me lo da. No. Jesús permitió que yo pasara el atrio por el sacrificio que Él hizo. Pero también Jesús me metió en el lugar santo, porque se metió en mi alma y comenzó a edificar en mi alma, a construir en mi alma, pero rompió el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, para que yo pudiera ver con claridad lo del cielo aquí. Tendré el entendimiento en mi inteligencia de poder discernir, de poder meditar, de poder entender y comprender lo que por tiempos fueron oráculos. Palabras de Dios que no eran entendidas, sino por el Espíritu, pero por la vida del Espíritu que hay de Jesús en mí y mía con Él, yo puedo sentarme con Él, que es la Escritura, que es el Verbo, que es la palabra de Dios, que es el conocimiento de Dios, y ya no será otro libro más en mi mente, ni seguirá creciendo la montaña de teología que no es capaz de mover ni una semillita de problema, sino que ahora el conocimiento de Dios lo voy a reflexionar, lo voy a meditar, voy a pensar qué es lo que Dios quiere para mí. Ya no voy a presentarme yo al Señor con mis planes a ver si Él me bendice mis planes. No, me voy a presentar para que Él me enseñe los planos que Él tiene de mi vida para este día, para mañana y para los que siguen, en donde Él me va a enunciar inclusive las palabras que Él tiene en su corazón, pero que deben de bajar al mío, para que yo las pueda meditar, reflexionar, ver, escuchar y pronunciar lo que Él quiere que yo diga, para que pasen los hechos que ya Él preparó de antemano para mi vida. Esa es una palabra, ese es un tiene el entendimiento.
de la habilidad del Espíritu Santo, para discernir, para ver, para aconsejar, para meditar. Esa es una función ya que descansa completamente en lo que papá hizo. Y dice la Escritura, el principio es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Si lo primero que tenemos que hacer es adquirir sabiduría, pues tenemos que preocuparnos por todos los días adquirirla. Y para adquirirla ya sabemos por lo que hemos explicado, que es tomar el conocimiento, ponernos a meditar en él, mirar qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer porque lo hemos estado haciendo bien, qué podemos mejorar, cómo lo podemos emplear en nuestra vida ahora, porque si tú escuchas la palabra y no la puedes poner a funcionar ahora, es religión. Es religión. Se te revienta el oído, se te revienta el cerebro, se te inflama el corazón, se te caigan los dientes, pero todo lo que no produzca es religión. Pero si a mí la palabra me dice que ella produce, que lo que yo tengo que tener es primero la sabiduría. Y la sabiduría es el condensado. Es lo que yo adquiero conocimiento y saco como sabiduría para hacerlo en mi vida. Cuando yo hago esa sabiduría que me proporciona el conocimiento, tengo la vida. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. De nada sirve tenerlo si no sabemos cómo emplearlo. Por eso es que la mente siempre será reflexiva, la mente siempre será analítica, la mente siempre estará mirando los por qué y los cómo para poder operar, siempre va a ser así. Lo que pasa es que nos hemos robotizado tanto que ya ni eso hacemos. Entonces la mente creativa del ser humano está apagada, no que no la tenga, está sin funcionar. Y la mente creativa es la que necesita la fe, porque sin mente creativa tú no puedes crear lo que Dios dice que es tuyo. De allí que la sabiduría te enseña a crear. Cuando tú tienes el conocimiento y lo transportas a sabiduría, en ese paso tú estás creando lo que Dios dijo que es tuyo, te estás moviendo en fe. Y dice, estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Imagínate, tenemos que darle tal valor a la capacidad de poder ver lo que no es como si fuera. O sea, el valor grande que va a tomar la fe en este tiempo, siempre lo ha tenido, pero en este tiempo más que nunca, porque así como el pecado abunda, la gracia sobreabunda. ¿Quiere decir eso que la gracia va a tapar el pecado? No. Eso lo que quiere decir es que pecado hay, pero va a haber más pecado. Ya, favor de Dios hay, pero va a haber más favor de Dios. O sea, si el pecado se va a multiplicar, la gracia va a sobreabundar, va a ser el doble de lo que ha sido en este tiempo, que el pecado, o sea, el pecado va a crecer, pero la gracia de Dios en sus hijos va a multiplicarse más de lo que el pecado se multiplica en la gracia ya existente. Profeta, eso está como mucho trabalengua, como muy cantinflesco eso. ¿Me lo puede explicar mejor? Gracias por levantarme la mano y preguntarme. Eso significa que el conocimiento que tú tienes de Dios hasta hoy, Dios se va a encargar por los medios que Él va a usar, por su Espíritu, por su palabra, por toda la gente que Él ha puesto disponible para que a ti te llegue la información, que cada vez la gracia de Dios se va a expandir en lo que ya tú tienes de gracia. Entonces la gracia va a sobreabundar. Quiere decir que Dios te va a usar como nunca. Como nunca. Cosas que ni soñaste alcanzar y hacer, las vas a lograr.
Muchos estarán de caída y tú estarás de empinada. Tú estarás hacia lo alto. ¿Por qué? Porque lo que tú sabes de Dios va a ser realidad en tu vida. Pero para que la gracia sobreabunde, tú tienes que pensar como Dios, hablar como Dios habla, crear como Dios crea y hablar como Dios habla. Dios no le dijo, por ejemplo, a la tormenta: tormenta, miro que estás muy fuerte, mira, a ver, hagamos un convenio, a ver si tú te rebajas un poquito, tormentica, mira cómo tienes a mis muchachos aterrados aquí. No, el Señor se paró y le habló a la tormenta y hubo bonanza. El Señor le dijo al agua: agua, voy a caminar encima de ti, sosténme. No es posible eso, pero Dios sí. Cada vez que Jesús pisaba, el agua se convertía como en una piedra a pesar de ser agua para sostenerlo a él, porque dice que todas las cosas se sostienen con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Entonces, esa es la gracia que va a sobreabundar. Una iglesia que va a caminar en una fe no teórica. Se acabó la fe teórica. La generación de creyentes que vienen, por eso yo dedico mucho tiempo cuando voy a las congregaciones en dirigirme a los muchachos, a los niños, los muchachos, los jóvenes, los teenagers y los que ya están empezando a ser hombrecitos y los que ya son unos hombres jóvenes. Ellos son la generación de Dios en donde va a sobreabundar la gracia en gran manera. Y muchos de nosotros, los maduritos, los maduros antes que nosotros, y los viejitos que no tengan una mente sellada como una lata de sardinas y mandada a colocar un cordón de seguridad con soldadura, para que no entiendan de que lo que si aprendimos era solamente hablar y gritar y saltar y movernos y hay una escaramuza y se me pararon los pelos y entonces el Espíritu de Dios, eso ya pasó. Todavía me acuerdo una vez que fui a Nicaragua que un pastor me hizo pasar a su oficina y había un tablero con un poco de medidas, 30 centímetros, 40 centímetros, y pastor, ¿y eso qué es? No, es la medida de mis santas. Nadie se puede cortar el cabello. ¡Wow! Y esa noche enseñé y había unas sillas allá atrás al final con unas señalizaciones negras. Cuando terminé le dije: pastor, y eso que había allá atrás, esas 3 bancas, son los hombres y mujeres en disciplina que están de luto. No, menos mal que a mí no me tocó mucho. O sea, yo nunca he vivido en religión, ni en tradición, ni en dogmas de hombres. Me llevó el Señor a esos lugares en donde la palabra de Dios comenzó a romper. Y claro, hoy en día ya no me ha tocado vivir todas esas cosas. Conozco por ahí algunos hermanitos de hueso colorado que hay. Son temerarios. Pero Dios tiene paciencia con todo el mundo. Y yo estoy viendo cambios en personas que yo conocí hace 20 años atrás, que uno no podía ni hablar con ellos, pero que ahora la vida espiritual en ellos los está llevando a abrir las puertas. Pero me dolerá el corazón por aquellos que se van a ir al cielo sin probar el deleite del poder y la gloria de Dios, buscando una santidad externa y no la interior, que es la de comunión con la presencia de Dios, permitiéndole a Dios que en su presencia Él diga las cosas, haga las cosas, hable de sus proyectos y diga cómo los va a hacer y en qué parte del proyecto de Dios estamos nosotros y a qué personas Dios nos va a utilizar para que Él a través de nosotros cambie sus vidas, naciones, ciudades, pueblos. Será entonces esa generación la que va a aprender a caminar en una fe de 3 palabras. Yo oigo, yo veo, Dios hace, y yo lo digo y yo lo hago. Las 3 principales. Yo oigo y yo veo y Dios lo hace.
Esa es la fe más simple que yo conozco y es la que más hace. No se necesita mucha teología, necesitas tiempo con Dios. Más tiempo en la presencia de Dios. Pero eso lo haremos en el próximo clip. Ahora te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.